minutos queremos recibir una explicación mucho más gráfica para que la gente esté atenta en su casa acerca de los síntomas y de diferenciar de acuerdo a ciertas enfermedades que dan, que son estacionarias también. Está con nosotros el doctor Enrique Wagner vía Skype para que nos hable un poquito acerca de cómo podemos nosotros identificar estos síntomas. Doctor, muy buenos días. Gracias por acceder a esta entrevista. ¿Un resfrío, una influenza normal, una influenza estacionaria o coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas? Aló, buenos días, Angélica. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de estar acá en la revista explicando este tema tan delicado en este momento. Primeramente, para ir directo al grano, supongamos que usted está en la casa y de pronto le comienza a doler la garganta y tiene la nariz congestionada. ¿Podría ser esto un coronavirus? Pues sí, podría ser, pero en este momento en el que estamos en Bolivia, en el que hay poco contagio a nivel comunitario, es más probable que esto sea una gripe o que sea un resfriado a que sea un coronavirus. Quiere decir que pese a que los síntomas son muy parecidos unos a otros, lo más importante en este momento en Bolivia es tener el antecedente de haber estado en contacto con un paciente que es sospechoso de coronavirus o haber estado en un país donde hay una epidemia actual de coronavirus en los últimos 14 días. Se van a dar cuenta un poco más adelante cuando lo detallemos un poco más a detalle. Entonces, para que tengan una idea, el coronavirus y la gripe tienen muchos síntomas en común. El único síntoma que es más frecuente en el coronavirus y menos frecuente en la gripe es la dificultad para respirar. Entonces, digamos que si usted tiene tos, tiene fiebre y además tiene dificultad para respirar, es mucho más probable de que usted tenga un coronavirus. Y además de eso, es mucho más probable de que el coronavirus se esté complicando con una afección a nivel pulmonar y tendría que comunicarse con los números a nivel nacional, a los call centers que ya están habilitados, para que le expliquen a qué centro debe dirigirse para buscar atención médica inmediata. En este momento, por ejemplo, podemos decir que los dos síntomas más habituales que se han visto a nivel mundial del coronavirus, de acuerdo a la experiencia en otros países, es que 9 de cada 10 pacientes van a tener fiebre y 7 de cada 10 pacientes van a tener tos. Pero, a su vez, también puede tener un paciente congestión o secreción nasal. A su vez, un paciente puede tener dolor de garganta, puede tener dolor de cabeza, puede tener diarrea, fatiga, como dijimos antes, y lo más importante, la dificultad para respirar. Un paciente puede tener un síntoma, puede tener dos síntomas, puede tener ningún síntoma inclusive y puede tener el coronavirus. Entonces, lo más importante es si el paciente tiene tos seca y tiene fiebre y en este momento el antecedente de haber estado en contacto con un paciente sospechoso o haber viajado al exterior a un país sospechoso, puede tener coronavirus. Si tiene dificultad para respirar, es más probable todavía. Bien, doctor, para ir descartando síntomas, para ir descartando síntomas, podemos irnos... Puede ser una fiebre más alta, eso dependerá del estado inmunológico de cada paciente, pero sí el 90% de ellos van a tener fiebre en algún momento. Es aconsejable por eso tener en la casa un termómetro para medirse la temperatura, que se considera fiebre una temperatura de 37.8 grados para arriba. Doctor, vamos a ir descartando entonces los síntomas. Una persona que tiene un resfrío, ¿cuáles son los síntomas de un resfriado normal? Un resfrío normal por lo general es más leve. Usted va a tener un poco de catarro a nivel de la nariz, puede tener un poco de dolor de garganta, pero es poco probable que usted tenga fiebre si tiene un resfrío, porque es una enfermedad respiratoria alta, mucho más leve que el coronavirus. Muy bien, doctor Enrique Wagner, le agradecemos por habernos atendido en esta mañana y por supuesto para darle a la gente un poco la tranquilidad y que sepa diferenciar cuáles son los síntomas de una gripe estacionaria, una influenza o si es sospechoso de coronavirus. Continuamos con más esta mañana en la revista, momento de nuestros